sobre las medidas de estrés para el lobo mexicano, recibimos a la doctora María de la Asunción Soto Álvarez. Ella es bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en psicobiología por la UNAM. Estudió estudio de conducta y fisiología reproductiva y del estrés en lobo mexicano. Además, fue miembro del Subcomité Técnico Consultivo Nacional para la Recuperación del Lobo Mexicano y actualmente estudia los efectos de la temperatura ambiente en las fechas de ovulación de las hembras del lobo mexicano. Es asimismo profesor titular C en el Departamento de Biología de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Iztapalapa, perdón. Recibimos con un aplauso a la doctora Soto, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, o buenos días, no sé. El principio de esta presentación, como yo estudié bases biológicas de la conducta en la maestría, pues siempre tengo que echarles un poquito de rollo de la fisiología del estrés, que creo que es importante para que entiendan después cómo se mide el estrés en los animales, ¿sí? Cuáles son los cambios que tienen dentro de ellos. Entonces, bueno, este es un lobo mexicano de 4 meses de edad en un manejo del que les mencionaron, de vacunación, etcétera, etcétera, ponerle el chip, etcétera. Bueno, primero, los factores estresantes para el lobo son principalmente condiciones ambientales muy severas, que se refiere, bueno, que en Estados Unidos hay tornados, entonces tienen que encerrar a los lobos en casas, etcétera. Falta de agua y alimento, como todas las especies, la presencia de competidores y las actividades humanas. Aquí agregué ruido, que es parte de las actividades humanas. Van a ver posteriormente qué tipo de actividades humanas exactamente, ¿ok? Bueno, entonces les explico, un factor estresante va a interrumpir el equilibrio del organismo y va a disparar una serie de respuestas fisiológicas necesarias para que este animal enfrente el estrés y asegure su sobrevivencia al factor estresante. Entonces, las respuestas fisiológicas van a facilitar la redirección de recursos hacia la supervivencia para tener un manejo adecuado del estrés. Hay una defensa del organismo ante el estrés. Tenemos el estrés agudo, que inmediatamente se secreta adrenalina por las glándulas adrenales o suprarrenales, y el estrés crónico, que es una respuesta mediada por glucocorticoides, también secretados por la adrenal, pero ahora por la corteza adrenal, y esta es la hormona, el glucocorticoide de los lobos, es el cortisol. Ok, rápidamente, la adrenalina, ¿qué es lo que va a hacer en cuanto está secretándose en respuesta al factor estresante? Va a ir el encéfalo y va a provocar mayor estado de alerta en los animales y un incremento en la frecuencia respiratoria. Después, además, a través del encéfalo y directamente va a ir al corazón, incrementar la frecuencia cardíaca. Estas dos vamos a relacionarlas después con lo que hace el cortisol. La adrenalina va a los vasos sanguíneos y va a provocar vasodilatación en los músculos y el encéfalo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos mayor gasto cardíaco al incrementar la frecuencia de los latidos, es para que llegue mayor cantidad de sangre a los músculos y al encéfalo, que son los órganos que van a funcionar durante el estrés, ¿ok? Y va a provocar también vasoconstricción en piel y riñones, de manera de proteger al animal en áreas expuestas a que no haya tanta hemorragia, ¿de acuerdo? Bueno, también inhibe digestión. ¿Esto por qué lo pongo? Bueno, es importante porque la digestión tiene un alto costo metabólico y ahorita necesitamos todas las energías para enfrentar el estrés, entonces la digestión pasa a segundo término. Ahora sí, el cortisol. El cortisol es un glucocorticoide que se va a secretar con el estrés, principalmente en el estrés crónico, y va a estimular la glucogenólisis, es decir, va a incrementar, va a romper las moléculas de glucógeno en el hígado para incrementar la glucosa en sangre. El cortisol también va a movilizar grasa, la grasa del cuerpo, y estas dos cosas van a dar mucha energía que va a ir a dar a los músculos. ¿Por qué los animales requieren mucha energía en los músculos? Pues porque muchas veces en el estrés tienen que huir, tienen que pelear, tienen que atacar, tienen que defenderse, todos sus músculos tienen que estar muy bien aprovisionados de energía.
Bueno, aparte, pues inhibe reacciones alérgicas y reduce la inflamación, que en este tema pues no nos importa, pero no lo puedo quitar. Pues sí. Bueno, ¿qué sucede con los efectos del estrés en la reproducción? ¿Qué es lo que sucede? Hay una inhibición de la motivación sexual en los animales, se disminuyen las hormonas gonadotrofinas hipofisiarias, y esto va a retrasar el inicio de la pubertad, cosa que los veterinarios que están aquí lo podrán corroborar, y se disminuye la sensibilidad del folículo ovárico a la hormona luteinizante, o sea, se puede inhibir la ovulación durante el estrés, por lo cual se disminuye la reproducción en los lugares donde los animales están estresados. Bueno, al disminuir las gonadotrofinas, se disminuye la gametogénesis, hay una disminución de los espermatozoides y, por ya dije, del óvulo, y por lo tanto también se inhiben las hormonas esteroides sexuales. Este punto quisiera que lo recuerden más adelante, porque esto está descrito para todos los mamíferos, ¿sí? La disminución de progesterona es una provoca alteración en la maduración normal de la pared del útero, donde se va a implantar el huevo en respuesta a la progesterona, y entonces hay gran cantidad de abortos porque esa pared está mal desarrollada. Pero esto es en mamíferos, esto es en mamíferos en general, ya me fui mal. Ok, bueno. Entonces vamos entrando, ahora sí, vamos al lobo. Para escoger lobos para la reintroducción se necesitan, esto lo saqué del Husbandry Manual, lo conocemos todos los que trabajamos con el lobo, en la edición 2007, que no se debe tratar de modificar la conducta de los animales. Nosotros no nos debemos meter en condicionar a los animales que hagan o que no hagan, ¿sí? Tenemos que más bien, evitar la socialización de los lobos con el humano. Los lobos son para reintroducción. Eso es lo que tenemos que hacer de manera importante. Tenemos que tener cuidado de que haya variables que les produzcan estrés, ¿sí? A los lobos dentro del lugar donde se van a preliberar. Tenemos que observar que tengan una conducta social apropiada. ¿A qué me refiero social? Los lobos son gregarios, viven en grupos. Una pareja dominante en general con sus hijos, los de 1 año que les llaman añeros y las camadas recién nacidas. Esos son el grupo del lobo mexicano, digamos, normalmente. Entonces, hay una conducta social dentro de ese grupo, la pareja reproductiva, los padres son los que dominan en el grupo, ¿sí? Y los subordinados son los hijos añeros y, bueno, los chiquitines que son los cuidados por todos. Entonces, hay que ver que tengan una conducta social apropiada para vivir en grupo. Tenemos que observar la personalidad de los lobos. La palabra, hay quienes me la increpan, me dicen, ¿cómo que personalidad? Bueno, esta palabra se utiliza incluso en las publicaciones acerca del lobo en los Estados Unidos, usan personalidad. Sí tenemos que ver qué tipo de persona tiene el animal y si va a ser un animal que va a poder vivir en vida libre, si es muy estresable, si no es muy estresable, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, estas son las características que se tienen que fijar. Digamos, no marqué las otras porque las que me interesaron son las que tienen que ver con el estrés, ¿no? Entonces, si nosotros queremos evaluar si un animal está estresado, un lobo está estresado, ¿qué es lo que tenemos que observar? Si presenta locomoción estereotipada, lo que le dicen el pacing, a ver, el animal empieza a caminar en círculos grandes y repetitivos, o en ochos, repetido, es estereotipia, ¿de acuerdo? Ese es un signo de estrés. Incremento en la agresión o en la sumisión. Acicalamiento excesivo, presentan los animales estresados. Mordisqueo, se mordisquean excesivamente. Pierden el pelo, incluso se lo pueden arrancar. Falta de apetito, hay pérdida de peso. Puede haber enfermedades, puede haber falla reproductiva. Negligencia maternal, eso vamos a ver ahorita el tema. Y vocalizaciones angustiosas en tono de quejido durante la sumisión. A mí me tocó ver un lobo en el norte de México que todo el tiempo estaba como quejándose y le revisaron a los veterinarios de atrás para adelante, lo volteaban y el animal no tenía nada. Entonces estaba estresado por su propia personalidad, porque no había ningún factor que lo estuviera estresando. Bueno, entonces nosotros, si queremos estudiar estrés, medir el estrés de los animales, tanto en cautiverio o bajo cuidado humano o en vida libre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero observar la conducta, observar a los animales, ver qué tipo si tienen el pacing, si se arrancan el pelo, etcétera, etcétera. Y paralelamente a la observación de conducta, tenemos que hacer el análisis del cortisol utilizando la prueba de ELISA o la de inmunoensayo enzimático. Se puede usar la radioactividad del RIA,
Pero en realidad tiene varios problemas. Hay que tener una licencia especial para manejo de radioactividad, que no es fácil sacarla. Además, se tiene que comprar un lector contador de centelleo que cuesta un dineral. Y ya con eso, tiene que estar en un laboratorio muy puesto para hacerlo. Ok. En cambio, con la ELISA, o el inmunoensayo enzimático, se puede hacer la prueba sin utilizar radioactividad. Este es un equipo portátil que se puede llevar a campo. Está un poco borrosa la foto, bueno, perdón. Aquí están las muestritas de un lobo, ¿sí? Va a entrar esto y aquí nos va a dar las lecturas y luego va a salir por el papel. Se puede conectar a computadora. Es mucho más sencillo. Yo me podría llevar esto, les digo, a campo donde haya luz, nada más en una cabaña, ya estuvo, y se puede hacer el estudio y me evito la radioactividad. ¿En qué muestras se puede analizar el cortisol? En sangre, por supuesto, pero la sangre, ¿qué va a pasar? Para obtener la sangre vamos a estresar a los animales. Entonces, no es una opción para el estudio de estrés. En heces fecales, que es lo que yo he trabajado durante muchos años, en heces fecales es muy fácil porque es cosa nada más de que se recogen las heces frescas, lo más frescas posible, y se pasan al laboratorio a un tratamiento con metanol, etcétera, etcétera. Y entonces ya se puede hacer un extracto de los esteroides, extraen los esteroides de las heces fecales y ya se puede analizar. En orina también sale ya más directamente el cortisol sin tener que hacer todo esto del metanol y esto, pero la orina obtenerla es muy complicado. Si el animal orina en tierra, ustedes díganme cómo voy a obtener la orina. Entonces, esto se usa más bien cuando están trabajando animales en la nieve. Entonces, muy fácil porque recogen el pedacito de nieve donde el animal orinó y ya lo único que hacen es hacer la separación del agua, digamos que se derrite la nieve, ¿no? Entonces, en orina es fácil. En saliva, un poco complicado también obtener la saliva del lobo, pero recientemente se ha visto que el pelo, y no el bulbo capilar, sino el pelo, tiene muchísima cantidad de corticosteroides y de hormonas esteroides sexuales. Entonces es mucho más fácil cuantificar ahí estas hormonas. Yo les digo, yo no lo he hecho, yo lo he leído, ¿sí? Y es mucho más fácil porque es muy rico en esas hormonas. Lo único es cómo vamos a obtener el pelo. Es pelo que se le caiga al animal, no tiene que ser arrancado porque no tiene que tener el bulbo. Entonces, bueno, habrá manera de que se pueda obtener. Esto lo hicieron en Vida Libre, ahorita les enseño el artículo, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué tipos de estrés se han estudiado? Perdón, aquí debería decir bajo cuidado humano, se me fue. Ok, bueno, el estrés en encierros puede ser por competencia por comida o tensiones sexuales entre las camadas cuando llegan a la pubertad, pasan la pubertad, ¿no? Se ha observado, se ha reportado competencia por reproducirse, retando a la pareja reproductiva. Si hay un grupo donde esté la pareja reproductiva y los hijos crecen y en algunos casos se ha observado que un hijo reta al papá para poderse aparear con su mamá. Esto solo se ha observado en cautiverio, ¿sí? Entonces no se ha observado en vida libre y bueno, es cosa de separarlos a cierta edad, eso ya también lo tienen muy establecido. Bueno, esta foto se las pongo porque aquí sí se ve, este pobre se ve bastante estresado, ¿verdad? Bueno. Ok. Tenemos el caso del estrés por dominancia-sumisión. Esto ha sido muy reportado. En los Estados Unidos hay estudios en Yellowstone, hay estudios en Alaska incluso, que se pensó siempre que los lobos sumisos eran los que tenían el cortisol elevado, eran los que estaban estresados, y el dominante no. Porque observándolos nada más, pues uno ve, pues sí, el dominante es el que come primero, es el que va adelante, ¿sí? Y los sumisos siempre van atrás, entonces uno piensa que los sumisos tienen el cortisol elevado. Pues vean la sorpresa. No, bueno, no está la diapositiva. En Yellowstone reportaron, Sands y Krill, reportaron que los dominantes tenían mucho más elevado el cortisol que los animales sumisos. Entonces, bueno, nosotros en algún momento de nuestra vida hicimos un estudio en un grupo unisexuado de hembras en el Museo del Desierto, y convivían muy bien las hembras, por cierto, estaban muy bien, les daban conejo vivo, lo perseguían, en fin, todo estaba muy ideal. Y entonces recogimos las heces y las analizamos y encontramos efectivamente que las dominantes, lo que queríamos es probar el estrés durante la cacería del conejo, y lo que acabamos probando es que el cortisol en las hembras dominantes era mucho más elevado que en las hembras sumisas. En ambas se
aumentaba paralelamente efectivamente cuando cazaban al conejo, pero siempre las dominantes, excepto aquí, quién sabe qué pasó, tenían más cortisol que las sumisas. Entonces, la explicación que se da a esto es que los dominantes pues tienen la responsabilidad del grupo finalmente, ¿sí? Y ellos son los que guían al grupo. Entonces, siempre van al frente, entonces pues se supone que por eso tienen el cortisol más elevado, ¿ok? Bueno, entonces esto lo hicimos nosotros en Saltillo y nos resultó, estos son los resultados, los resultados. Bueno, ahora, tenemos que medir cortisol, ¿por qué? Pues me van a decir, ¿ustedes pues, observando conducta? Bueno, no, porque aquí, ¿qué ven ustedes? Ustedes, si les pregunto, van a decir, pues ahí se están peleando. Ahí hay uno que está mordiendo al otro, le está peleando. Bueno, puede ser que esto nada más sea una conducta de cohesión, que estén medio jugando, ¿sí? Haciendo sus jerarquías. Entonces, ¿cómo sabemos que es estrés o que no es estrés este tipo de conducta? Midiendo el cortisol, ¿sí? Entonces, midiendo el cortisol ya sabemos que no se están peleando los animales. Claro, sale un poco caro para nada más probar si esto es... Pero bueno, es para que más o menos comprendan, ¿de acuerdo? Bueno, los animales bajo cuidado humano, ¿sí? Deben ser manejados manteniendo el estrés al mínimo. Ahorita voy a decir algo antes de que aquí alguien me regañe, que ya sé quién, pero sí se debe tener el estrés al mínimo, porque el estrés puede provocar enfermedades. ¿Ok? Bueno, entonces les voy a platicar lo que es el estrés de captura. El estrés de captura se provoca, si se capturan mal los animales, cosa que yo he visto que lo hacen bastante bien, por cierto, aquí hay alguien que lo hace muy bien. ¿Qué le pasa al animal? Se les incrementa la temperatura corporal a niveles peligrosos. Entonces empiezan a jadear en exceso, aparece espuma en la boca, los ojos enrojecidos, las encías pálidas y empiezan a vomitar. Esto es lo que no debe de pasar. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Pues se tiene que hacer una captura a una hora muy, muy temprana en la madrugada, donde la temperatura sea muy baja, primero, por si le sumamos la del cuerpo con la de las 12 del día, pues ya la hicimos. Entonces tiene que ser muy temprano en la mañana y tiene que ser personal capacitado para hacer la captura de los lobos. No puede ser de que ahorita salgo y les digo a 4 chavos, vengan, ayúdenme. No puede ser. Tiene que ser personal capacitado, de manera que sea menos tiempo el que se lleven en capturar al lobo, menos persecución al lobo, menos estrés para el lobo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso pues, es una recomendación que se tiene que tener para bajar el estrés. Ok. Ahora va este estudio, que es bien importante porque este es en vida libre y es a donde nosotros nos estamos abocando. Nosotros, bueno, yo leí un artículo de Egerman y compañía, bueno, et al, ¿sí? Que hicieron un estudio en los lobos de Polonia, que están en las montañas en Polonia, ¿sí? Entonces empezaron a medir el cortisol, ahí iban monitoreando a los lobos por dónde iban, recogían sus pelos, no, sus heces, esos eran de heces, sus heces, y encontraron que el cortisol se subía en la época de apareamiento y en la época de crianza. El resto del tiempo estaban como si nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede aquí? El estrés se sube siempre y se incrementa en la época reproductiva. Eso también lo hemos visto nosotros, por ejemplo, en el zoológico La Pastora en Monterrey. En la época reproductiva se incrementa el estrés. Aún que no haya hembras, un grupo de machos, se incrementó el cortisol en la época reproductiva, ¿sí? Y se pensaba que era culpa de que había poblaciones cerca de esos lobos en las montañas. Pero también ya está muy descrito que los lobos se adaptan a la presencia del ser humano, lo cual puede ser también un problema en vida libre, pero se adaptan. Ellos se habitúan a los humanos. Nada más hay que ver a la hora que les llevan el alimento del zoológico, cómo corren al lado de donde va el cuidador, a través de la reja, van corriendo siguiéndolo porque ya saben que él le va a traer la comida. Desde que lo oyen venir o lo huelen, ya se adaptan a los humanos, ¿sí? Entonces, por eso aquí, si había humanos en esta época, pues no pasaba nada, no subía el cortisol, ¿no? Bueno, entonces esto nos va a dar una pregunta. ¿Cómo se está hablando que el estrés se produce por la perturbación humana? ¿Ok? Bueno, otro estudio importante. En Canadá, este es muy reciente, es el que hizo lo del pelo, que analizó el cortisol en el pelo de los lobos. En la tundra taiga de Canadá se acostumbra a la cacería deportiva. Van los cazadores en carritos ruidosos y con sus escopetas iban persiguiendo a las manadas de lobos. Aquí el cortisol altísimo, sobre todo en los machos, altísimo.
Y hicieron una comparación, ay, la progesterona muy elevada, por eso les dije, acuérdense de esto cuando estaba hablando de los esteroides sexuales. Se supone que el estrés sí baja los esteroides sexuales, pero en estos encontraron que la progesterona está muy elevada. Entonces ahí están suponiendo que el estrés les está provocando la necesidad de aparearse y tener más crías por si van a mermar la población de lobos. No sabemos realmente, ¿sí? Bueno, y estos mismos investigadores hicieron la comparación en los bosques boreales, donde la cacería de lobos es muy baja solo cuando quieren controlar población y utilizan venenos. El cortisol es muy bajo. Entonces, no es que el humano les provoque ese estrés tan brutal, son actividades del ser humano, algunas, que sí provocan ese estrés, como perseguir a los lobos con cochecitos ruidosos y las escopetas. Pues. Bueno, también lo hizo Krill en un estudio en los coches de nieve en Alaska, y entonces ahí midió el cortisol, los coches de nieve iban atrás de los lobos, bueno, eran disque deportivos, pero pues ya saben que quieren ir a ver el lobo, y también ahí el cortisol era muy elevado, ¿sí? Sí les afectaba mucho a los lobos los cochecitos de nieve en vida libre, todo esto es en vida libre, ¿ok? Bueno, otro punto del estrés. Durante la crianza, los lobos, como todos los animales, 10 segundos, como dijo el doctor. Sí. Uy, yo creí que llevaba como 2 minutos. Durante la crianza, los lobos son muy susceptibles a los estímulos del medio ambiente. ¿Por qué? Porque tienen la responsabilidad de la protección de su camada. ¿Ok? Entonces, la hembra va a tratar de proteger a su camada, cueste lo que cueste. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos el caso de esta hembra. Este es un cachorrito, está borrosita, porque tomar la foto de esta hembra era difícil porque va corriendo. Fue en un momento difícil en un CIPS en el norte de la República que ya cerró. Pues el gobernador del estado decidió llevar a los niños de los municipios de alrededor a ver a los lobos y otros animales. Llegaron camiones y camiones de niños, y los niños iban gritando, empujándose, y con los vasos de coca, los pets esos horrendos donde viene la Coca-Cola, dándole a la reja. Tac, 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 tac. Bueno, la hembra enloqueció de manera tal que pescó a sus crías y las sacaba y corría como loca con la cría en el hocico, lo cual es peligrosísimo para la sobrevivencia de las crías, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí es un estrés provocado por el humano, pero efectivamente mal provocado. Eso es culpa del gobernador, no de los niños. Bueno, aquí tenemos otro caso. Sí, esto es un video, ¿cómo le hago para que despierte? Aquí hay un videíto, ¿sí pueden ayudarme? Ahí está. Ok. Este caso fue en otro CIPS, que ya cerró también, que se llamaba San Cayetano, que a lo mejor alguno de ustedes lo conoció, donde también hubo una perturbación humana terrible al otro lado del encierro, no se puede ver. Esto está tomando, con un celular acostado en el piso ahí, de una estudiante de nosotros. Y entonces la hembra enloqueció por la perturbación tan brutal, que pusieron una planta de luz 24 horas, la música a todo lo que da, entraban a ver el encierro, etcétera, etcétera. Ahí viene la hembra, vean lo que pasó. Ahí viene. Que se apure porque me quedan pocos minutos. ¿Vieron? Perdió 3 cachorros. ¿Sí? Y fue por una perturbación absurda. Bueno, se dan. Bueno, entonces aquí nada más es ya, porque ya me están carrereando, en la perturbación en este encierro, en este CIPS, tú eras zoológico, en diciembre, en enero, está tranquilo, no se ve la locomoción estereotipada, esto es pura conducta. En febrero también no se ve locomoción estereotipada, pero en marzo y en abril, miren aquí cómo subió, 46%, aquí no había nada. Y aquí, bueno, los colores me fallaron. Locomoción estereotipada, 70% en abril. Es del video anterior que les acabo de pasar. ¿Sí? Entonces, el estrés, esto es en cautiverio, sí, cautiverio, todo esto. En vida libre, estas cosas no se dan. ¿Sí? Porque en vida libre, aquí, bueno, por lo menos en el norte de México, no hay carritos de nieve, no hay jeeps con escopetas corriendo atrás de los lobos. Eso es una fortuna. Los estudios más bien son en cautiverio y no en zoológicos, estos son en centros en CIPS, que en realidad no hay público, ¿sí? Ahí están aislados. Entonces, el problema es que somos un poco necios los humanos y decidimos, porque el público en general, los zoológicos, no les causa mayor problema a los lobos, ¿sí?
Ok, bueno, pues preguntas ya. Si no, ya no va a dar tiempo de lo siguiente. Ya. Sí, claro. Hablando de esto del cortisol, ¿no sería interesante hacer este estudio con los lobos del zoológico de los coyotes, dado que Escala, Remedio Marina, es un zoológico, es un parque, está lleno de niños y hay a cada rato descargas y detonaciones de repente? ¿Cómo funcionaría ahí checar esos niveles? Pues primero tienes que observar la conducta cuando son las detonaciones. Porque está todo cerrado para que el público no lo vea. No, el público no los ve, claro. O sea, no los ve, pero No. los animales sí. Sí, pero ¿cómo se comportan los animales? Sí, los niños no creo que les causara el estrés a los lobos. Quizás los disparos. Habría que ver, sí habría que hacer una medición de cortisol paralela unas horas después de que fueron los disparos, porque si lo vas a medir en heces o en pelo, no es inmediatamente que son los disparos. O sea, si tú tomas las heces a la hora de los disparos, no vas a encontrar nada. Tienes que esperarte de 12 a 24 horas para encontrar el cortisol elevado. ¿Ok? ¿Podría ser? No. De coyotes. Coyotes. Uno de los albergues más grandes que tenemos es el de coyotes, precisamente. En superficie es 2-3 veces más grande que el Chapultepec. Y uno de los índices de bienestar es la reproducción. Ha sido un zoológico muy exitoso en la reproducción. Entonces habría que analizar nada más ese aspecto de que impedimos que el ruido, sí, claro, pero no se hubieran reproducido, no hubieran sido las camadas, si ese ruido se les estuviera afectando. El ruido está presente, pero se habitúan los animales. Se habitúan. Hace un rato a María que hicimos un estudio en otro zoológico del impacto que tenía mover lobos, fue carnívoros en general, pero incluimos lobos, y el impacto que tenía sobre el cortisol y comportamiento en mover a los animales de un albergue viejito a un albergue recién construido, naturalista, con más espacio, y el hecho de moverlos y que enfrentaran un nuevo ambiente era un estrés espantoso, a pesar de que era un albergue hecho para ellos, naturalista, con más rocas, cuevas, vegetación, etc. Entonces, alrededor de 8 semanas regresaban a sus niveles de cortisol basales, porque obviamente se estudió previo al movimiento, durante el movimiento y posterior al movimiento. Entonces, los animales se habitúan y eso les tomó 8 semanas en habituarse a un nuevo ambiente, aunque fuera precioso y más grande y naturalista, implica un estrés, cualquier movimiento de eso. Ya estaban habituados a su ambiente donde duraron con cemento, con foso durante años. Cualquier movimiento de esos implica un estrés, pero los animales se habitúan. Entonces, recordar que para medir el bienestar se requieren varios aspectos no solo enfocarse a uno, y la reproducción es un índice de bienestar. Si se están reproduciendo, no hay problema. Por supuesto, sí. Sí, porque se inhibe la reproducción con el estrés, ¿no? Bueno, pues, ¿otra pregunta? Ya. Bueno, bájame el cortisol que